Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión magistral, cuyo tema es nefropatía crónica en pacientes con VIH. Yo soy José Alberto Blanco, soy R1 de Medicina Interna. Mi asesor en esta presentación fue el doctor Gerardo Mendoza, residente de tercer año de Medicina Interna. Disculpen, ahí está. Bien. En esta presentación vamos a tocar los siguientes puntos. Hablemos de un punto estadístico de VIH en el mundo, la importancia de estudiar la función renal en el paciente con VIH. Hablaremos un poco de la prevalencia de la enfermedad crónica a nivel mundial en pacientes con VIH, la clasificación otorgada por la CADIGO a las causas de enfermedad renal crónica en este tipo de pacientes. Y hablaremos específicamente de dos de estas causas, que son la nefropatía asociada a VIH y la toxicidad inducida por los antirretrovirales. Hablaremos un poco de los scores de riesgo que se utilizan para valorar la probabilidad de progresar a enfermedad renal crónica en este tipo de pacientes, un poco de tamizaje, consideraciones en manejo y de las opciones que se cuentan para reemplazo renal en esta población. Muy bien. Para fines informativos tenemos las abreviaturas que estaré utilizando a lo largo de mi presentación. De acuerdo. A nivel mundial, de acuerdo a estadísticas de la ONU, tenemos que a 2020 había 37.7 millones de personas en el mundo que vivían con VIH, que vivían con infección por VIH. Ojo, no estoy hablando de SIDA, estoy hablando de infección por VIH. 1.5 millones de personas adquirieron de nuevo esta enfermedad, lo cual nos lleva a lo siguiente, y es que la prevalencia a nivel mundial va a tender a ir en aumento, puesto que los tratamientos antirretrovirales nos limitan la mortalidad en esta población. 28.2 millones de personas eran quienes tenían acceso a una terapia antirretroviral hasta el cierre de junio del año pasado, lo cual nos deja 10 millones de personas infectadas con este virus a una libre evolución. Y 680,000 personas en promedio fallecieron lamentablemente a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA durante el año 2020, de acuerdo a los datos más recientes de la Organización de Naciones Unidas para el SIDA. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿por qué sería importante estudiar la función renal en una enfermedad que la conocemos como eminentemente de carácter de infectología? Bueno, porque tenemos que, si bien el tratamiento antirretroviral ha hecho que decrezca la morbilidad y la mortalidad de ese tipo de pacientes, sabemos que la enfermedad renal crónica tiene mayor prevalencia en el paciente por VIH que en la población abierta. Y la persona que tiene VIH y tiene enfermedad renal crónica tiene mayor posibilidad de un desenlace negativo si lo comparamos contra una persona que no tiene VIH. Además de las afecciones que causa el VIH sobre el riñón, estamos de acuerdo que, siguiendo la ruta que les comentaba, que tenemos menos mortalidad, el paciente con VIH ya tiene una esperanza de vida mayor, tiene una esperanza de vida que es igual a la de la población general, y por lo tanto los factores de riesgo clásicos o típicos para la enfermedad renal crónica van a estar presentes en ellos. Es decir, el paciente con VIH va a envejecer, le puede dar diabetes, le puede dar hipertensión, entre otras causas de nefropatía. Adicional, por supuesto, al riesgo propio de la infección por este virus. Muy bien. Si consideramos la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes con VIH a nivel mundial, tendremos que es completamente desigual esta distribución. Un punto importante que hay que tener en cuenta es que los diferentes estudios que han evaluado la prevalencia de VIH en el mundo utilizan diferentes definiciones, utilizan diferentes mecanismos para evaluar las tasas de filtrado glomerular. Utilizan MDRD, CKD, utilizan Korokov-Gold, y pues bueno, eso nos mueve un poquito las estadísticas de prevalencia.
Sin embargo, observen cómo la mayor parte está concentrada hacia la región de África, que es el sitio donde tenemos una mayor proporción de pacientes enfermos con VIH que no reciben un tratamiento antirretroviral apropiado. En el caso de Norteamérica, vemos cómo es algo menor la prevalencia, alrededor del 7% entre los pacientes con VIH, y las cifras más bajas están en Medio Oriente. Sin embargo, pues bueno, son muy pocos estudios los que hay en esta región como para asegurar que esa cifra sea cercana a la realidad. ¿Ok? Bien, entonces, con base a esto advertimos la importancia que tiene el manejo del antirretroviral para evitar la aparición de esta enfermedad renal crónica en los enfermos con VIH. Bien, ahora, ¿cómo efectuar esta valoración de la función renal en un paciente con VIH? Sabemos de la existencia de diferentes fórmulas para estimar el filtrado glomerular, las clásicas MDRD, CKD-EPI y Crocop-Gold. E incluso en el caso de CKD-EPI hay variantes dependiendo del marcador que utilicemos para evaluar ese filtrado. Hay CKD-EPI con creatinina, con cistatina C, y hay una variante que utiliza ambas. Entonces, ¿qué debemos saber a este respecto en un paciente con VIH? Que la creatinina que se produce en el cuerpo es directamente proporcional a la masa muscular del paciente. Entonces, un paciente que esté en un estado consuntivo por el VIH, lógicamente va a producir una menor cantidad de creatinina y por consiguiente, podemos ver niveles séricos menores de creatinina y estimar una mejor tasa de filtrado que la real. ¿De acuerdo? Podemos estar sobrevalorando la función renal de esos pacientes. En el caso de la cistatina C, que es muy poco utilizada en el medio clínico, al menos aquí en México, y los estudios refieren que es más utilizada para investigación, es un marcador que no se ve afectado por la masa muscular, pero sí se ve afectado por ciertos estados proinflamatorios. Entonces, en los pacientes con VIH, la cistatina C puede estar sobreproducida, tener mayor cantidad sérica y, por lo tanto, estarse infravalorando la función renal de ese paciente. ¿De acuerdo? En el caso de guías existentes, tenemos la guía de la ITSA, cuya última versión fue de 2014, en donde recomiendan utilizar para valorar la tasa de filtrado glomerular en el paciente con VIH, CKD-EPI o Crocop-Gout. Entonces, tiene 8 años esa guía, ya es un poquito antigua, sin embargo, eso es lo que se encuentra establecido en ella. CKD-EPI por creatinina es la que refiere esa guía de la ITSA. Bien, ahora, ¿qué enferma al paciente con VIH? ¿Qué enferma a los riñones del paciente con VIH? Tenemos que la CADIGO ha hecho una clasificación, una agrupación de las causas de enfermedad renal crónica en este tipo de pacientes, pues con VIH, pero es una clasificación que va hacia el punto de vista histológico, histopatológico, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que la CADIGO agrupa las causas de enfermedad renal crónica de acuerdo al sitio en donde está ocurriendo el daño. Tenemos entonces que habrá ciertas patologías que tienen dominio glomerular, es decir, el sitio donde tenemos la principal afección es el glomérulo, y dentro de las cuales se encuentran las podocitopatías, es decir, situaciones donde el daño se encuentra concentrado hacia el podocito, y que es precisamente en este punto en donde se agrupa la nefropatía asociada a VIH o GIVAN. Y tenemos también enfermedades glomerulares causadas por el depósito de complejos inmunes. Estos dos grupos son los que se encuentran dentro de los daños al glomérulo. En el caso de el dominio túbulo intersticial, vemos que hay una mayor variedad de situaciones que pueden estar comprometiendo la función del túbulo renal. Podemos tener un daño al túbulo en contexto de la misma GIVAN, es decir, tener un daño al glomérulo junto con un daño al túbulo,
Tenemos, por supuesto, lesiones tubulares o necrosis tubulares agudas, que están bastante relacionadas al uso de fármacos, al uso de algunos antirretrovirales. Nefritis intersticial, que la misma inmunosupresión provoque que haya patógenos oportunistas que dañen directamente al parénquima renal, o bien una disfunción inmunológica que directamente provoque un daño hacia el tubo. En el caso del dominio vascular, tenemos solamente dos, que es la microangiopatía trombótica y la arterioesclerosis. Y el último grupo lo clasifican como otras enfermedades en el contexto de infección por VIH. ¿Y qué tenemos aquí? Lo que les comentaba hace rato, el paciente con VIH también tiene diabetes, también tiene hipertensión, también es toxicómano. Entonces, ese tipo de alteraciones asociadas a otra causa en un paciente con VIH, pues encajan en este último grupo, en esta última clasificación. Bien, entonces hablemos un poquito de la nefropatía asociada a VIH, conocida por el acrónimo de GIVAN. La nefropatía asociada a VIH fue descrita en el 84, entonces vean cómo es una entidad que está presente desde que ocurrió el brote, el descubrimiento del VIH y del SIDA. Clínicamente, este tipo de pacientes se caracterizan porque tienen una disminución muy rápida y muy abrupta de la función renal, además de proteinuria, que típicamente alcanza rangos nefróticos. Entonces, esa coexistencia de dos características es bastante típica de la nefropatía asociada a VIH. Ahora, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista morfológico, histológico? La GIVAN, si bien se clasifica como una enfermedad que tiene un predominio glomerular, vemos que la realidad es que hay daño al glomérulo, hay daño al túbulo y daño al intersticio del riñón, ¿de acuerdo? Entonces, lo típico o lo característico de la GIVAN es que se trate de una glomeruloesclerosis focal segmentaria, pero típicamente es colapsante. ¿Qué quiere decir esto? Que el capilar del glomérulo tiende a cerrarse, a disminuir ese calibre, es decir, a colapsarse. Además de que se aprecia un aumento de la celularidad en el sitio en donde esperaríamos encontrar a los podocitos, que como saben son parte de la membrana de filtrado glomerular. En el túbulo, lo característico es la aparición de microquistes. Ahorita vamos a ver que son dilataciones del túbulo ocupadas por material proteináceo, además de inflamación del intersticio y, consecuentemente, a más largo plazo, una fibrosis de ese riñón. Sin embargo, ¿por qué ahora es tan raro encontrar un paciente con GIVAN clásica típica? Porque la prevalencia ha tendido a ir a la baja gracias a la aparición de la terapia antirretroviral. Gracias a que existe la terapia antirretroviral, son pocos los casos que vemos en países como Estados Unidos, por ejemplo, México, con este tipo de presentación. Bien, entonces, en las imágenes que tenemos por aquí, vean cómo tenemos a los túbulos y algunos de ellos están agrandados, dilatados y tienen por ahí este material rosáceo en su interior. Esos son los microquistes de los cuales estábamos comentando. Y en el caso de los glomérulos, vean cómo la luz que deberíamos ver de los capilares se encuentra completamente perdida, completamente colapsada, siendo esa glomerulosclerosis colapsante típica de esta enfermedad. Casi no la vemos cuando hay un tratamiento antirretroviral de por medio. Sin embargo, ¿se acuerdan que veíamos que en África sigue habiendo mucha prevalencia de enfermedad crónica, que no hay seguimiento, no hay antirretrovirales? Entonces, es el sitio en donde sigue viéndose la GIVAN
y de donde tenemos la mayor parte de los estudios y las estadísticas de este tipo de presentación de enfermedad. Sin embargo, sí hay en Estados Unidos, pero un punto importante o interesante con la Giván es que aparece principalmente en poblaciones afrodescendientes, principalmente en población afroamericana. Bien. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, la Giván es una enfermedad en la cual coexisten perfecta y armoniosamente los tres elementos de la triada ecológica de la enfermedad clásica. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, características del patógeno. ¿Qué tiene que ver esto? El VIH tiene si bien es capaz de infectar cualquier célula del riñón, tiene cierta preferencia hacia ir a los podocitos, tiene mucha replicación a nivel del podocito. Entonces, eso compromete en gran medida a la aparición de la Giván. Factores del huésped. Y aquí viene lo interesante. Hay factores genéticos plenamente identificados que te ponen en mayor riesgo a desarrollar la Giván. Y factores ambientales y de conducta. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que esa persona con VIH, si por algún motivo utiliza algún tipo de antibiótico o de fármaco que también sea nefrotóxico, pues va a contribuir a generar ese daño al riñón. Coinfecciones, porque sabemos que muchos pacientes con VIH muchas veces tienen hepatitis C, hepatitis B. Entonces, este tipo de virus, que si bien su tropismo no es al riñón, sí se ha asociado a un desenlace negativo si lo comparamos contra personas que solamente están infectadas con VIH. Y pues el estado nutricional de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la diferencia entre que aparezca la Giván o no? El acceso y la adherencia al tratamiento antirretroviral. Ahora, esa predisposición genética que existe para presentar Giván está dada por este gen, el gen APOL1. El gen APOL1, en situaciones normales, codifica a una apolipoproteína que se conoce como L1, por eso APOL1. Y esta apolipoproteína fue una respuesta de la evolución, ya que forma parte de un complejo que se llama factor lítico tripanosomal. Es decir, es un complejo que le brinda a las personas con orígenes en África defensa o inmunidad contra los trypanosomas brucei, que son los causantes de la enfermedad del sueño. Entonces, existen dos variantes del gen APOL, que es la variante G1 y G2, que son los que se consideran de riesgo para presentar Giván. El interferón que se produce en respuesta a la infección por VIH estimula la producción de las proteínas codificadas por G1 y G2, las cuales alteran permeabilidad de membrana, alteran mitocondrias y acaban generando la apoptosis del podocito, ¿ok? Ocasionando un mayor riesgo, una mayor prevalencia de la nefropatía asociada a VIH. Ahora, ¿cómo le ha venido a la Giván el tratamiento antirretroviral? Este estudio de 2012 fue un estudio retrospectivo. Aquí ya se habían tomado 88 biopsias a pacientes con nefropatía y VIH, glomerulopatías y VIH, y se quiso comparar cómo iba la prevalencia entre los diferentes sets de años. Entonces, vean cómo en el set del 95 al 2000, si juntamos Giván con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, juntas, alcanzaba una prevalencia del 44%. Conforme vamos avanzando en el tiempo, la prevalencia tiende a aumentar, ¿de acuerdo? Y esto no quiere decir
que el tratamiento antirretroviral no haya impactado en esta enfermedad. Aumentó, probablemente aumentó, pero vean cómo la gráfica del lado derecho muestra la proporción de Giván clásica contra la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y vean cómo la Giván tiende a retraerse, tiende a tener una menor proporción, mientras que la focal segmentaria tiene una mayor proporción, ¿de acuerdo? Entonces, no quiere decir que sea bueno tener focal y segmentaria, pero es una enfermedad que tiene mucho menos impacto clínico y de mortalidad que la Giván clásica. Vean cómo, si comparamos a los pacientes que tenían Giván clásica contra la focal segmentaria, la Giván se asocia a menores cantidades de CD4, se asocia a una mayor carga viral, se asocia a menos tratamiento antirretroviral y, por supuesto, a mayores niveles de creatinina sérica y a una tasa de filtrado glomerular bastante disminuida. Entonces, vean cómo, si bien sí hubo un aumento global, si queremos verlo así, en la nefropatía, el hecho de que el tipo histológico ahora sea predominantemente focal y segmentaria, pues tiene un impacto directo sobre el estado clínico de esos pacientes. Bien. Ahora, en la clasificación de la CADIGO se reconocen como entidades diferentes, la focal y segmentaria, o sea, VIH, contra la Giván. Sin embargo, algunos estudios señalan que muy seguramente sea un mismo espectro, muy seguramente es una misma enfermedad. Sin embargo, que la variante de focal segmentaria sea una atenuación o una variante atenuada por los antirretrovirales de la Giván. Entonces, es más común encontrar esta morfología, esta focal segmentaria, en pacientes que están siguiendo tratamiento antirretroviral. Son pacientes que usualmente no tienen carga viral detectable. Sin embargo, es un diagnóstico de descarte, ya que pues sabemos que VIH no es lo único que da focal segmentaria. Entonces, el que tú le asignes que la causa fue VIH, la verdad es por descarte. Tienes que haber descartado antes que no hay otra patología que hubiera condicionado la aparición de esta enfermedad. Bien. Ahora, hablando un poco de antirretrovirales. En primer lugar, comenzaremos hablando de los inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa reversa. Hablaremos de cada uno de los tipos y de las situaciones de daño renal a las que se han asociado. En el caso de los no nucleótidos, hay casos muy esporádicos, muy aislados, de necrosis intersticial aguda asociados a efavirenz. Sin embargo, al ser tan esporádicos, no podemos como que establecer como tal que hay una asociación directa al uso de efavirenz con necrosis. En el caso del resto de los elementos de la familia, como lo es nevirapina, efavirenz, no se han reportado como tal efectos adversos hacia la función renal, pero de ser usados en pacientes con nefropatía, son medicamentos que requieren ajustar la dosis a la tasa de filtrado glomerular. En el caso de los inhibidores de la proteasa, en el caso del indinavir y atazanavir, menciona que más que ser tóxicos, son fármacos que son insolubles cuando la orina está alcalina. Entonces puede predisponerse a la aparición de cristaluria y a la aparición de litos. Bien. Y en el caso del uso concomitante de atazanavir, ritonavir y lopinavir, ritonavir, existe un ligero aumento del riesgo acumulado para enfermedad renal crónica. En el caso de los inhibidores de la integrasa, son medicamentos que en general no requieren ajuste renal, pero en el caso de dolutegravir y bictegravir, ojo con este último, son medicamentos que reducen la secreción tubular de creatinina.
Por lo tanto, podemos esperar un aumento sérico de esta creatinina sin que esto implique o signifique que haya como tal un decremento de la tasa de filtrado glomerular. Bien, y dejo por último a los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa. En el caso de este tipo de fármacos, quiero hablar primero del tenofovir, del cual se conocen dos variantes, el tenofovir disoproxil y el tenofovir alafenamida. El tenofovir disoproxil está clásicamente asociado a un daño tubular, ¿okay? a una toxicidad para el túbulo. ¿Cuál es la causa de esto? El tenofovir disoproxil es bastante eficientemente transportado hacia el interior de la célula tubular por los transportadores de aniones orgánicos humanos tipo 1 y tipo 3, pero la proteína multihidroborrizante 4, 2, son muy poco eficientes en sacar el tenofovir disoproxil hacia la luz, hacia el sitio donde va a estarse formando la orina. Entonces se acumula este tenofovir adentro de la célula, produciendo toxicidad. Y pues bueno, los pacientes pueden cursar con disfunciones tubulares bastante severas. Sin embargo, su hermano, el tenofovir alafenamida, no se ha asociado a este efecto, por lo cual se considera un fármaco mucho más seguro que el tenofovir disoproxil. En los estudios como el realizado por Mocroft, donde participaron 23.900 personas con VIH, que iniciaron desde cero con terapia antirretroviral con tenofovir disoproxil, el 1% desarrolló enfermedad renal crónica después de un seguimiento de 7 años, 7.2 años. Entonces vean cómo la proporción es relativamente baja en un tiempo pues no tan corto. Sin embargo, fisiopatológicamente existe esa probabilidad de daño por el tenofovir disoproxil. El resto de los fármacos miembros de esta familia, como lo son la acidobudina, la amibudina, abacavir, emtricitabina, son, decía el artículo, kidney friendly, amigables con el riñón, pero también son susceptibles de ajuste de dosis. Bien, y pues bueno, ¿qué tenemos en México? En México, de acuerdo a la Ley de Manejo Antirretroviral de 2021, como esquema preferente, tenemos el Biktarvy, que es el Bictegravir, entricitabina y tenofovir, en su variante alafenamida. Y la segunda opción es abacavir, dolutegravir, lamivudina. Es la opción preferente de una sola tableta para la población mexicana, de acuerdo a esta guía. Bien, ahora, hablando de scores de riesgo, ¿cómo vamos a saber qué tan probable es que tu paciente con VIH vaya y desarrolle enfermedad renal crónica? Tenemos, por ejemplo, este score que fue desarrollado por Skresser en 2014, después de estudiar a un grupo de 20,000 veteranos de Estados Unidos infectados por VIH. Se realizó el estudio, se identificaron factores como la edad, la glucosa, la presión arterial sistólica, los triglicéridos, el nivel de proteinuria y el conteo de CD4, y se fueron asignando ciertos valores de puntaje o de corte para asignar un cierto porcentaje de riesgo que iba sumando el presentar alguno de estos factores. Y pues bueno, este score tiene la ventaja de que al ser un grupo tan grande en el que fue desarrollado, tenían personas tratadas con tenofovir disoproxil y personas que no estaban tratadas con tenofovir disoproxil. Entonces, este score nos da porcentaje de riesgo en personas
que es si les das tenofovir o si no les das tenofovir. Entonces tenemos, por ejemplo, a este individuo de 55 años con glucosa renal, hipertensión, hipertrigliceridemia, sin proteinuria y CD4 normales, que vemos que si utilizamos este score, tenemos una probabilidad de 19% de presentar enfermedad renal crónica si lo pones con tenofovir y un 11% si no le pones tenofovir. Bien, quizá el único problema que tiene este score es que estamos de acuerdo que fue desarrollado en 20,000 veteranos, solamente son hombres. Entonces, ese es un defecto importante de ese estudio, que no fue realizado en poblaciones del sexo femenino. Tenemos también este otro score, que es el DAT, el cual tiene muchos mayores ítems que el que les acabo de presentar. Sin embargo, no existe una superioridad de uno sobre el otro, solamente que DAT fue hecho en individuos tratados con tenofovir. La ventaja que tenía el otro, que tenía poblaciones libres de tenofovir. Y el primero que les presenté viene en MDCalc, entonces ahí está disponible para ustedes. Bien, ahora, la CADIVO tiene un esquema de establecer alto y bajo riesgo de presentar enfermedad renal crónica para el momento en que tú tienes que iniciarle terapia antirretroviral a un paciente con VIH. Entonces, de acuerdo a esta propuesta, tenemos que se considera bajo riesgo tener una tasa de filtrado viral estimada arriba de 90, una relación creatinina-proteínas urinarias debajo de 200 y una edad menor a 50 años. Si tú perteneces o te clasificas como bajo riesgo, puedes utilizar o iniciar cualquier terapia antirretroviral estándar. ¿Y quién se considera en alto riesgo? Aquel que tenga una tasa de filtrado abajo de 70, una relación creatinina-proteínas arriba de 500 y una edad mayor de 60 años. Además, las personas coinfectadas con hepatitis C, las personas que tengan ya una inmunodeficiencia presentada, un SIDA, que sean diabéticas, hipertensas o que tengan datos de enfermedad cardiovascular, pues ahí lo ideal es evitar el iniciar terapia antirretroviral nefrotóxica, como lo es el tenofovir y suproxil, el atazanavir, el lopinavir, etc. Bien. Tamizaje. ¿Cómo tamizar enfermedad renal crónica en pacientes con VIH? Tenemos que, de acuerdo también a estas recomendaciones dadas por la CADIVO, el tamizaje debe realizarse en el momento del diagnóstico de enfermedad por VIH o en el momento en que se haga una estadificación o cuando inicias la terapia antirretroviral. Son los momentos en los que debe hacerse ese tamizaje. En el monitoreo o el volver a revisar esa enfermedad renal crónica debe hacerse al menos anualmente de acuerdo a esta recomendación, estimando tasa de filtrado y revisando la proteinuria en estos pacientes. En personas que tengan un bajo riesgo para presentar la enfermedad renal crónica debe hacerse anualmente este proceso de seguimiento, de monitoreo, siempre y cuando el paciente esté clínicamente estable, esté virológicamente suprimido, que no tenga carga viral, y debe hacerse antes y un mes después de efectuar algún cambio en la terapia antirretroviral. Y como les mencioné, es estimar tasa de filtrado y checar proteinuria. En personas con alto riesgo debe hacerse 2 veces al año este análisis con tasa de filtrado, con proteinuria, y en las personas que están tratadas con tenofovir y suproxil, hacerse anualmente durante el seguimiento, si clínicamente estable, con filtrado, con proteinuria, pero como les comentaba que el tenofovir tiene una toxicidad sobre el túbulo,
También debe hacerse análisis del fósforo sérico, hacer un EGO y calcular fracciones de excreción de fosfato y proteínas urinarias de bajo peso molecular. ¿En qué momento refería al nefrólogo? De acuerdo a esta recomendación de la CADIGO, se debe referir a un paciente que tenga lesión renal aguda o enfermedad renal crónica inexplicable, que hay una rápida pérdida de la función renal, que hay una proteinuria de nueva aparición o bien que haya empeorado de nivel, o en personas que tengan enfermedad renal crónica en etapa C3B o C4 para ir preparando el terreno para la terapia de reemplazo renal. Bien, manejo. El punto más relevante, el primer punto de las recomendaciones de manejo en esos pacientes es la terapia antirretroviral. Esa va a ser la piedra angular del manejo en este tipo de pacientes. Debemos prescribir la terapia antirretroviral y promover que ese paciente persista, que el paciente se apegue a su terapia antirretroviral. En pacientes que tengan VIH y enfermedad renal crónica, el simple hecho de apegarse a la terapia antirretroviral tiene un impacto en la reducción de mortalidad. Ahora, en los pacientes que presenten GIVAN o la nefropatía asociada a VIH sospechada o confirmada, tienen que recibir terapia antirretroviral para reducir el riesgo de progresar a una etapa terminal o final de enfermedad renal crónica. Por supuesto, como les comentaba, hay que ajustar dosis según la tasa de filtrado glomerular y en los pacientes con tasas abajo de 60, evitar el uso de nefrotóxicos, como lo mencionaba hace un momento. Bien. Ahora, esta misma guía, la guía de la ITSA del 2014, refiere el uso de IECAS o ARAS, bloqueo del RAS, en este tipo de pacientes. Menciona que debemos usar IECAS o ARAS cuando sea clínicamente posible en pacientes con VIH y que tengan GIVAN confirmada o sospechada. Pero, aunque no tengan GIVAN sospechada o confirmada, si existe una albuminuria arriba de 30 miligramos en diabéticos o de 300 miligramos en no diabéticos, debe utilizarse el bloqueo del RAS de acuerdo a esta recomendación. Esta guía pone como referencia estudios bastante antiguos, bastante clásicos de uso de IECAS, en los cuales fueron muestras pues, muy pequeñas, donde se utilizaron pacientes con VIH y proteinuria de rango nefrótico y no nefrótico. Sin embargo, en ambos se advierte cómo la creatinina sérica se mantuvo estable en pacientes que ese estudio, existen estudios in vitro con captopril. Y pues bueno, en la siguiente tabla vean cómo la proteinuria tendió a ir en decremento con el paso de las semanas en pacientes que utilizaron el IECA contra quienes no lo utilizaron. Misma situación en pacientes con proteinuria de rango nefrótico. Bien, ahora, en un seguimiento más largo, en un seguimiento que se hizo a lo largo de 5 años por el mismo autor del artículo anterior, igual se comparó pacientes tratados con IECA contra no tratados y vean cómo es estadísticamente significativa la diferencia de supervivencia renal, la cual es 3 veces mayor en personas tratadas con el IECA, y la mortalidad, la cual también es significativamente menor en personas tratadas con IECA. Bien, esteroides. Aquí hay un punto debatible.
Los estudios clásicos de manejo de esteroide en pacientes con VIH y nefropatía comenzaron desde antes de que se iniciara la terapia antirretroviral a escala como la tenemos ahora. Tenemos, por ejemplo, ese estudio bastante antiguo, en el cual había 19 pacientes que tenían Giván confirmada y que tenían arriba de 2, a los cuales se les dio 60 miligramos de prednisona entre 2 a 11 semanas. No hubo un grupo control, solamente este grupo tratado, y pues se observó que de estos 19 pacientes, en 17 la creatinina sérica tendió a disminuir, 12 presentaron reducción en la proteinuria, pero 11 se murieron por complicaciones de VIH entre las 14 y 107 semanas después de haberle dado la prednisona, además de algunos cuantos que desarrollaron Mycobacterium avium, citomegalovirus, etc. Entonces, la prednisona todavía aparece como una recomendación en las guías del 2014, como una evidencia débil. Sin embargo, en 2019 se hizo este estudio en Sudáfrica, en la cual se reclutaron 38 pacientes que no tenían terapia antirretroviral con Giván confirmada en la biopsia. Y pues bueno, se asignaron a grupos. Uno iba a utilizar terapia antirretroviral convencional y el otro iba a utilizar antirretrovirales más 1 miligramo de prednisona por kilo por día. Y pues iban a evaluar qué tanto cambiaba la tasa de filtrado y qué tanto cambiaba la proteinuria en estos pacientes. Y vean cómo aparentemente sí hay un cambio estadísticamente significativo en la tasa de filtrado. Hay un aumento en la tasa de filtrado, el cual es mayor en el grupo tratado con corticosteroides. Y, perdón, y la proteinuria también tiende a reducir en ambos grupos. Sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, si bien pudiéramos pensar que fue benéfico desde el punto de vista que hay un aumento en la tasa de filtrado, vean cómo en la gráfica de la derecha la mortalidad es mayor en las personas que fueron tratadas con el esteroide que en las personas que se trataron solamente con el antirretroviral. Entonces, posiblemente en las siguientes guías de la ITSA ya no aparezca esa recomendación de esteroide. Ahora, hablando de terapias de reemplazo renal. La verdad es que hay muy poca literatura sobre diálisis en pacientes con VIH. Sabemos que la prevalencia está muy mal medida. Se estima que es entre el 0.5 y el 1.5% en Estados Unidos. Y en los pacientes que están correctamente controlados, que tienen carga viral suprimida, tienen supervivencia comparable con personas libres de VIH estando en diálisis. Se ha estimado que también hay un mayor riesgo de presentar peritonitis bacteriana asociada a la diálisis, comparados, por supuesto, con la población libre de VIH. Ahora, trasplante renal. De forma muy histórica, el presentar Giván era un criterio de exclusión para el trasplante renal. Era contraindicación. Entonces, actualmente no hay como tal criterios que te digan, ok, debes cumplir esto para poder trasplantar. Sin embargo, se han manejado en diferentes programas. Un conteo de CD4 arriba de 200, que hay una adherencia a la terapia antirretroviral, que tengan la capacidad de un seguimiento por un nefrólogo, etc. Entonces, la realidad es que la supervivencia del paciente post-trasplante, paciente con VIH trasplantado renal, es bastante buena. Tenemos un 97% a un año, un 94% a 3 años. La supervivencia del injerto de un 91% a un año, 83% a 3 años. Tasas de rechazo agudo, alrededor de 33% a un año, lo cual ahorita vamos a revisar un poquito de qué puede estar pasando en ese sentido. Y pues complicaciones infecciosas de 41% a un año. Ahora,
los últimos años se ha manejado la posibilidad de que se pueda hacer trasplante de donadores VIH positivos a receptores VIH positivos. Fue un programa que inició en Sudáfrica en 2008 y que aquí en América, en Estados Unidos, es posible desde el 2015, desde que se firmó la política de equidad de órganos en VIH, HOPE. Sin embargo, el hecho de que exista un contexto epidemiológico distinto entre Estados Unidos y Sudáfrica, pues también puede impactar en los desenlaces de estos órganos. Por ejemplo, en Sudáfrica hay mucho menos resistencia al antirretroviral que la que hay en Estados Unidos, por poner algún ejemplo de esta diferencia. Ahora, en el caso de HOPE, de este programa de Estados Unidos para trasplantar pacientes con donadores VIH positivos, tenemos que se hizo un seguimiento a 75 pacientes con VIH con enfermedad crónica en estado terminal que cumplieran criterios de inclusión de acuerdo a HOPE, que son parecidos a los que les mencionaba, que tuvieran arriba de 200 CD4, carga viral indetectable, buen seguimiento a terapia antirretroviral, que no estuvieran cursando con infecciones oportunistas y que no tuvieran datos de encefalopatía asociada a VIH. A un grupo se le trasplantó, mejor dicho, se revisó o se armó un grupo con personas que recibieron trasplante de donador de VIH positivo y trasplante con donador VIH negativo. Entonces, vean cómo no hay diferencias estadísticas en ninguno de los parámetros medidos en ese estudio. Vean cómo la supervivencia de los pacientes es comparable uno con el otro, la supervivencia del injerto también es comparable uno con el otro. Entonces, obviamente este proceso va a seguir, hay que ver una mayor cantidad de pacientes trasplantados bajo esas condiciones, pero aparentemente esta iniciativa ha brindado de manera segura una esperanza a los pacientes que cursan con nefropatía asociada a VIH. Bien, ahora, hablando de trasplante y los inmunosupresores, existe una interacción farmacológica importante entre los inhibidores de la proteasa y los de transcriptasa no nucleótidos, ya que tienen un impacto en la inducción o inhibición de la CYP450 y hay una interacción con los inhibidores de la calcineurina, específicamente, el que más se utiliza en ese tipo de procesos es el tacrolimus. Entonces, esos cambios en el metabolismo del tacrolimus pueden estar asociados a esa tasa de rechazo agudo importante del 33%, ya que es complicado asegurar un nivel sérico terapéutico óptimo para el tacrolimus. Utilizando este tipo de fármaco, concluir, comentábamos, que por lo tanto las nefropatías crónicas van a tender a aumentar con el tiempo y el envejecimiento de la población, que existe diferente prevalencia en el mundo dependiendo del acceso al antirretroviral de la enfermedad renal crónica en pacientes con VIH, que el VIH puede causar daños a diferentes zonas del riñón, glomérulo, túbulo y intersticio, que la variante prototípica de esta enfermedad es la GIVAN. Sin embargo, ha tendido a ir a la baja desde que se instauró la terapia antirretroviral, que el tenofovir el tenofovir disoproxil es un antirretroviral extensamente asociado a disfunción tubular, que hay herramientas que nos ayudan a predecir el riesgo de enfermedad renal crónica en pacientes con VIH y que el tamizaje para esta enfermedad debe hacerse al momento del diagnóstico de VIH, estimando la tasa de filtrado y la proteinúria. El tratamiento antirretroviral y los YECAS-OARA son las principales herramientas farmacológicas en la enfermedad crónica en el paciente con VIH, y el trasplante renal es una medida terapéutica segura y eficaz para estos pacientes, incluso cuando su donador
es VIH positivo. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.